Hola, ¿cómo andan? Nos encontramos en esta oportunidad para presentar unas orientaciones para el trabajo con fuentes. Las fuentes habituales que usamos en el trabajo académico son libros, textos, artículos en general, o también material que puede estar en fotos, en películas o en videos. Bien, en esta oportunidad trabajaremos con un video. Yo he seleccionado un fragmento de un video de una socióloga argentina que es Maristela Svampa. Ella desarrolla de un modo muy claro y muy agradable la situación de los países en la pandemia y los efectos y lo que va a venir después de la pandemia, bien, lo que va a dejar la pandemia. Bien, el trabajo entonces con las fuentes significaría o implica tomar nota, ¿sí?, de aquellas expresiones que nos parecen claves y con las cuales podríamos reproducir el video. Si un video de 5 o 10 minutos, tenemos que poder contarlo en mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque habríamos conseguido identificar el hilo argumentativo y para eso es importante ir registrando, tomando nota de expresiones que se resultan trascendentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lápiz, papel, ¿sí? Lápiz, papel, ¿bien? Vamos anotando y después del video nos volvemos a encontrar a ver qué anotó cada uno. Las notas que yo voy a ir tomando van a ir apareciendo en la pantalla, ¿sí? No quiere decir que ustedes tienen que coincidir con las notas, ¿sí? Puede ser que ustedes identifiquen algún concepto que es importante y lo rescatan. En este caso van a ser los que yo creo que son relevantes, que por ahí tengo que investigar, porque no sé del todo de qué se trata esa palabra que está diciendo, ese concepto, o por ahí lo conozco y digo, bueno, lo que estoy escuchando gira en torno a esto y esta palabra tiene que estar presente en la exposición que voy a hacer. Bueno, nos vemos en unos minutos después de ver a Maristela Svampa hablando de la pandemia y el efecto posterior, las consecuencias que va a traer la pandemia en la vida de las sociedades en el mundo. En una situación que bien podríamos definir de encrucijada civilizatoria, ¿no?, que ha colocado en jaque a toda la humanidad, a todo el planeta como nunca antes, porque pandemias ha habido en otras oportunidades, en otros tiempos históricos, incluso podríamos decir que precedentes del coronavirus lo ha habido, como el SARS, que ha afectado sobre todo a los países asiáticos, pero nunca ha tenido este alcance global que hace que más de un tercio de la población mundial hoy esté en cuarentena. En esa línea yo he tratado de reflexionar en clave más global, tratando de ver cuáles eran los elementos más destacables de mi perspectiva que presenta esta crisis y qué horizontes civilizatorios se abren. En primer lugar, una de las cuestiones que subrayo es que efectivamente, como tantos analistas señalan, hay un regreso del Estado que tiene una doble faz, ¿no? Por un lado, podemos hablar de un leviatán sanitario, retomando la fórmula de Hobbes, que ha sido también retomada por otros autores en términos de leviatán climático, ¿no? Pensamos que íbamos a estar dentro de poco tiempo frente a una suerte de gendarme global que decidiera cuánto CO2 pudiera uno o cada país emitir o no. Bueno, la pandemia nos colocó frente a un leviatán sanitario que efectivamente se erige en todos los países con un sistema de disciplinamiento, ¿no?, en relación a las poblaciones para evitar el contagio. En esta dirección son varios los autores que han insistido sobre la expansión, consolidación del estado de excepción, varios los autores que han señalado también que de alguna manera la pandemia pone o muestra el éxito del modelo más autoritario de Estado asociado a los países asiáticos, sobre todo a China, que viene también de la mano del avance de la sociedad digital, el Big Data, que implica un control mucho más cerrado por medio de las nuevas tecnologías de los individuos. En nuestros países periféricos, antes que esta figura, sin duda el estado de excepción aparece
a través de la proliferación de fuerzas represivas en los distintos territorios, sobre todo en los territorios más vulnerables, a través del control insisto, de las fuerzas represivas, con casos de militarización, como el caso de Perú, ¿no? Pero estamos ante la flagrante situación de violación de derechos, eso no hay ninguna duda. Pero por otro lado hay un Estado que vuelve de la mano de la intervención social, de alguna manera a contramano de lo que el neoliberalismo en las últimas 3 décadas había aconsejado, muestra con claridad el fracaso del neoliberalismo y las políticas de ajuste, porque lo que el Estado debe hacer ante esta urgencia, es intervenir para poder fortalecer el sistema sanitario, por un lado, y por otro lado, para poder acudir en ayuda de los sectores que quedan golpeados por la crisis económica. No lo olvidemos que estamos ante una fabulosa recesión cuyos resultados todavía no estamos viviendo. 1/3, podríamos decir, del Producto Bruto Mundial ha caído. Algunos comparan, o mejor dicho, dicen que esta depresión, que todavía no hemos avisorado del todo, es mucho peor que la de 1930, mucho peor que la de la Segunda Guerra Mundial, que no solo generó una cantidad o millones y millones de muertos, sino que quebró las economías europeas, y mucho peor que la crisis financiera de 2008, que luego se expandió hacia todo el globo, bajo la forma no solo de una crisis financiera, sino también económica, generando millones de desocupados y también generando planes de ajuste neoliberal en diferentes países. Entonces, estamos ante una situación de recesión mundial que va a requerir una enorme intervención del Estado para reparar, digamos, ese tejido y para reactivar la economía. No se olviden que en América Latina el 53,1% de la población no es asalariada, son sectores informales que son los más afectados en esta coyuntura, dado que no pueden salir a trabajar, ¿no? En China tenemos cifras enormes, 200 millones de trabajadores migrantes que fueron despedidos y vuelven a sus lugares de origen. En la India, que es otro de los países superpoblados, 100 millones de trabajadores migrantes que han también retornado a sus lugares de origen, y algunos relocalizados en campos de refugiados. Es decir, que la situación es realmente estremecedora, ¿no? Y en muy pocos meses vamos a vivir de lleno una de las mayores recesiones económicas que ha conocido el mundo. Con lo cual, efectivamente, la función que pueda tener el Estado, favoreciendo a los sectores más vulnerables, poniendo límites a las demandas de los sectores más concentrados, que siempre suelen ganar con la crisis, es fundamental. Hola, nuevamente por aquí. Bueno, hemos hecho una lista de palabras que nos parecían relevantes, de expresiones que tenemos que investigar. Tal vez coincidimos, tal vez no, tal vez yo puse muchas, ustedes pusieron menos, o ustedes pusieron más y yo puse menos. Eso no hay problema. La idea es que el registro que cada uno de eso les pueda servir para comprender lo que no comprendió, porque lo va a investigar, y poder reproducir con sus palabras lo que ha escuchado. Fíjense que yo he registrado en algún momento la expresión leviatán sanitario. Leviatán es una expresión, hoy en día diríamos es un símbolo, que refiere a algo, ¿sí? Leviatán fue el título de una obra política del siglo XVIII-XIX. Entonces, Thomas Hobbes en Inglaterra escribió un libro que se llama Leviatán. Es más, podrían preguntarle a los profes de historia hasta qué punto la gestión que hizo Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires en el siglo XIX no tiene algo que ver con la obra Leviatán. Bien, entonces, ¿qué es un Leviatán? Hay que ir a investigarlo. Si no lo sabemos, hay que investigarlo, porque si no nos perdemos un montón de aspectos que ha desarrollado María Estela Svampa. Cuando habla del Estado
por ahí hace falta profundizar lo que es el Estado. ¿Es lo mismo decir Estado y decir sociedad? ¿O en algún punto no se puede hacer esa similitud? Bueno, eso es un puntito que se puede repasar. ¿Qué son los Big Data? ¿Qué es el Big Data? ¿De qué modo la tecnología ha aportado elementos de control a la ciudadanía? Lo que es el perfil autoritario de los países, de los gobiernos. Bueno, son varios elementos que yo los he anotado, por ejemplo, para poder comprender mejor el impacto que tiene la pandemia, según esta autora, en la vida del mundo. Fíjense que ella hace mención a hechos históricos como la crisis de 1930, el impacto económico de la Segunda Guerra Mundial en las economías europeas y la crisis financiera del 2008, que tal vez hoy nos parece una anécdota, ¿sí? ¿Se acuerdan? En Estados Unidos pasó unas cosas, pero bueno, ¿por qué se asocia lo que viene ahora, lo que va a venir después de la pandemia, con esas crisis? Bueno, habrá que repasar un poquito cómo fue el impacto de esas situaciones en la economía del mundo. Y por último, la última nota que yo puse es la función del Estado. Bien, ¿cuál es? ¿Cuál es la función? Fíjense que también otro término que se dijo fue neoliberalismo. ¿Cómo es el Estado visto desde el neoliberalismo y cómo es el Estado visto desde otras perspectivas? Bueno, terminamos con esto. La idea es, vemos un video y vamos tomando nota de lo que se dice para poder reproducirlo. Si algo no lo comprendemos, no lo sabemos, esa nota nos tiene que dar pie para una investigación personal que nos permita aclarar, ¿sí?, lo que he escuchado y poder apropiármelo. Cuando yo puedo contar lo que vi o lo que leí, significa en gran parte que lo he comprendido. Les dejo el enlace para ver el video entero de María Estela Svampa, si han gustado de ver el anterior, y bueno, pueden tomar lápiz y papel y tomar nota y probar si comprenden y pueden reproducir todo lo que se dice en el video. Que les vaya bien.